Bueno, nosotros continuamos en materia informativa y el día de hoy tenemos de invitado al señor Carlos Rubio. Él es abogado y fue exministro de gobierno en la gestión pasada. Con él vamos a estar conversando y es que hace 2 días el señor Rubio se integró al grupo de los panameñistas. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Cuéntenos a qué obedece esta decisión de formar parte del partido panameñismo. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Mira, yo soy del pensar que Panamá no va a ser diferente con ciudadanos indiferentes. Yo creo que hay que participar en la vida pública. La vida pública es un asunto de todos, no solamente a los que pertenecemos a la clase política. Y yo vi en el Partido Panameñista las ideas que yo he creído y defendido toda mi vida, que es los principios de la democracia cristiana, la economía social de mercado, los principios de solidaridad y subsidiariedad, el respeto a la dignidad humana, el fortalecimiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y demás. Y también veía un partido que tiene una escuela de panameñismo liderada por Alcibiades Vázquez, una juventud vigorosa que está por las razones correctas en la política, una oposición constante y coherente del señor presidente José Blandón, y en síntesis vi el camino para poder participar en la vida política y por ende eso justificó mi ingreso al Partido Panameño. Usted venía de un Partido Popular, por muchos años fue parte de este partido donde militaba, donde también tenían una agrupación, formó parte del pasado gobierno. Gracias al PP, ¿qué vivencias o qué motivación lo llevó a separarse de este partido para luego ahora retomar nuevamente la vida política? Como yo he dicho, yo siempre prefiero recordar las cosas buenas. El Partido Popular me formó política e ideológicamente. También conocí gente maravillosa que, repito, estuvo en las razones correctas en la política, gente honesta y preparada, que quería mucho a Panamá y quiere mucho a Panamá. Y también fue un vehículo, como usted dijo, para poder servir a mi país. Así que mi agradecimiento a todos ellos. A mí me tomó mucho tiempo tomar la decisión, fueron alrededor de 6 meses, porque como dijo una glosa por ahí, era el partido de mis amores. Pero lamentablemente la gota que derramó el vaso de agua fue un juicio incorrecto, injusto, violatorio a las garantías fundamentales al presidente del partido, el cual tuve que defender como abogado y como persona de leyes, jurista, no podía permitir ese tipo de cosas. Fue un tema totalmente amañado, totalmente violatorio a los principios básicos de gestión y actuación del derecho procesal. Se le violaron todas las garantías procesales, incluyendo su derecho a su defensa, apelar, presentar pruebas y demás, y ya eso me indicó que no podía estar ahí. Pero Pero sí, repito, todo mi agradecimiento porque las razones que les mencioné son las que voy a recordar. usted ya hace más de un año renunció al Partido Popular. ¿Qué lo lleva ahora a retomar esta vida política nuevamente? Bueno, como dije al comienzo, Panamá no va a ser diferente con ciudadanos indiferentes. La fórmula para poder transformar, cambiar las cosas es con la participación ciudadana, porque en política no hay sillas vacías, siempre van a estar ocupadas por personas que por las razones correctas o incorrectas las ocupen. Y con la participación a través de los partidos políticos, el derecho al voto, manifestando su sentir, ejerciendo su libertad de expresión, haciendo oposición y demás formas, porque hay muchas formas de hacer política, se debe transformar. Yo creo en los partidos políticos como una forma organizativa y formativa de hacer política, de forma responsable, si la forma correcta es a través de una agrupación. Y los partidos políticos son los que deben ser llamados a formar a los ciudadanos ideológica y políticamente. Ideológicamente, dependiendo si el partido es ideológico o no, en el pensamiento social cristiano o el pensamiento liberal o el pensamiento socialista y demás, y políticamente son los que deben ser los llamados a inculcar valores democráticos, enseñarle a los candidatos a puesto de elección sus roles, saber cómo funciona el gobierno y demás. Y por eso me he motivado porque yo creo que Panamá puede ser mucho más de lo que es y pudiésemos inclusive estar en primer mundo si recuperamos la institucionalidad, los valores democráticos, fortalecemos que la justicia
funcione y demás. Señor Rubio, usted fue ministro de gobierno. Hemos visto en las últimas semanas cómo se han dado situaciones en el sistema penitenciario, específicamente cómo tratan de introducir artefactos, armas, bebidas alcohólicas a estos centros penitenciarios. ¿Cómo se manejaba en ese tiempo esta situación y por qué no hemos logrado todavía llegar al punto de que poder evitar que esto suceda? Siempre se logra el ingreso de estas sustancias o armas a los centros penitenciarios del país. Eh, yo creo que la fórmula es con políticas públicas eficaces y eficientes que combatan todo este tipo de actos. Por ejemplo, nosotros dejamos los centros penitenciarios con custodio solamente, la policía solamente en el área perimetral, en la Nueva Joya, menos el sector C, en Llano Marí y en David. Yo creo que los custodios son los que deben de tratar con los privados de libertad porque tienen esa formación y la policía solamente debe estar en el área perimetral, pero para eso se requieren recursos. Y esos recursos deben estar también fortalecidos con una ley de carrera penitenciaria que establezca que estos custodios estén por méritos de la administración pública. Yo traté de penalizar que el ingreso de alcohol y otras sustancias fuesen delito. Hoy al momento solamente son falta administrativa. Evidentemente entrar armas que no las meten los custodios porque los custodios normalmente no tienen acceso a ese tipo de herramientas y de armas, deben de ser sancionadas con delito para establecer una mano eficiente y dura para que se castigue ese tipo de actos. Entonces, lamentablemente el señor presidente solamente habló del sistema penitenciario en su primer discurso a la nación después de que sucedió lo de las joyitas, diciendo que había recibido un sistema penitenciario, creo que dijo, despedazado. Y eso no es correcto ni justo porque en la administración pasada y también en administraciones anteriores a la que yo formé parte, también se hicieron muchos avances y no es correcto decir que estaba despedazado. Pero después, producto que no ha sucedido nada como la masacre de la Joyita, no lo ha mencionado más en sus discursos. ¿Qué significa eso? Que solamente lo dijo para tratar de justificar lo que sucedió. Entonces, yo creo que el sistema penitenciario tiene que estar en el ojo de todos porque, ojo, el sistema penitenciario no es un problema de seguridad, es un problema social que afecta a la seguridad del país. Porque cuando una persona delinque, es porque algo falló. Por supuesto, la persona falla, pero falló el sistema educativo, falló el Estado, falló la familia, falló el barrio, falló algo y por supuesto la persona falló, porque no hay que justificar el acto que hicieron. Pero tenemos que meterle mucho ojo y mucha mente al sistema penitenciario porque eso refleja la realidad de cómo está el país. Así que para responder con políticas públicas eficientes y eficaces, bien estudiadas, buscando qué dio éxito en otros países, en algunos casos, en otros implementar soluciones al estilo a la panameña, pero recordando que estas personas solamente perdieron su libertad, más no su dignidad ni otros derechos, es que tenemos que tener un sistema penitenciario que realmente resocialice, y por eso dije que era un problema social el tema de los centros penitenciarios, que resocialice y rehabilite a las personas para que cuando salgan de ahí sean ciudadanos de bien. También se habló hace unos días, hace unas semanas, el Consejo de Gabinete aprobó, el presidente de la República aprobó pasar a la Asamblea un proyecto de ley para equiparar la pena base o mínima del delito de homicidio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo no he leído el proyecto de ley, pero entiendo por lo que he escuchado en los medios de comunicación que es aumentar las penas en el homicidio simple. Eso normalmente tiene dos fines. Uno, eh, prevenir, ahuyentar a las personas. Oye, si tú cometes este acto, ya tu pena de prisión no va a ser de determinada cantidad, sino que va a ser aún mayor. Y eso trae como consecuencia también más aumento de las personas en los centros penitenciarios porque van a estar por más tiempo ahí. En principio, lo primero es decir, ahuyentar a las personas, darle una especie de amenaza de que si tú cometes tal acto, se te va a condenar por mucho más tiempo del que tú pensabas que era. Bueno, eso es una medida preventiva y eso quizás puede llegar a funcionar. Pero tenemos un problema. Cuando yo salí del Ministerio de Gobierno, me parece que íbamos por 18.000 privados de libertad. Leí recientemente que vamos por 21.000. Entonces, tener más
gente en un centro penitenciario que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas, es un hacinamiento brutal. Tener 6.000 personas más de lo que se debería tener. ¿Y cómo se puede resocializar, rehabilitar con hacinamiento? Es muy, pero muy difícil. Entonces, la medida que propone el gobierno nacional puede llegar a funcionar en el tema preventivo, pero va a ser insuficiente si no se motivan a lo que mencioné anteriormente. Cuando una persona delinque, algo falló y por ende tenemos que estudiar y para eso les dejamos un censo penitenciario que indicara cómo y por qué y bajo qué circunstancias las personas normalmente delinquen y eso es lo que hay que atacar. Es decir, fomentar la educación, fomentar el deporte, la cultura, lograr la unidad familiar, buscar que el sistema educativo sea potente y que desarrolle a las personas y los vuelva ciudadanos de bien. Lograr que los barrios no tengan pandillas, porque normalmente a veces las pandillas se te vuelven la familia cuando tienes una familia disfuncional, que es lo que te estableció, lo que les dije, el censo penitenciario que les dejamos. Así que la medida puede resultar en la fórmula que les acabo de indicar como una forma preventiva y también algo represiva, pero va a tener consecuencias que va a seguir aumentando el hacinamiento. Así que lo que hay que combatir es qué los lleva a delinquir más que castigarlos más duros. Excelente. Señor Rubilla, para terminar y finalizar, usted también formó parte del IFARU y usted ha conocido los detalles que se han dado últimamente sobre el tema de los auxilios económicos y por eso debo preguntar, usted, este tipo de situaciones que se han dado sobre los auxilios económicos y usted conociendo la ley del IFARU, ¿cómo usted la caracteriza o la define? Bueno, cuando nosotros llegamos en la administración del 2014, lo que establecimos es tratar de evitar un poco la discrecionalidad de una sola persona y se estableció un consejo que estudiara que cada vez que se daba un auxilio económico se diera bajo ciertas circunstancias o parámetros, sobre todo la capacidad económica de la persona o su familia, del aplicante o su familia, las notas, que son fundamentales para establecer un sistema de méritos, y tres, lo que se iba a estudiar, porque hay carreras que son prioritarias para el país y temas que no. En el mundo cada día se están abriendo nuevas profesiones y hay cada día profesiones que están suplantando a otras. Hoy vemos que el influencer es casi una profesión, mientras que, o es una profesión más bien, y hay otras carreras que están dando más éxitos que lo tradicional. Por ejemplo, las carreras técnicas están dando más éxito que las licenciaturas en los países desarrollados. Entonces yo sí creo que el IFARU, que no creo que haya que satanizarla como tal, sino hay que mejorar y perfeccionar las cosas que llevaron a esos escándalos para que no sucedan más, es establecer métodos que eviten la discrecionalidad y el favoritismo político y que sea un sistema, repito, de méritos que se haga pensando en la capacidad económica de la persona, porque puede haber una muy buena estudiante que tiene recursos, pero requerimos que estudie lo que él quiere y no lo que la familia quiere. O sea, que el sistema de méritos no se debe de devaluar porque la capacidad económica necesariamente de el postulante o de su familia. Y sobre todo establecer una serie de carreras prioritarias para el país y que esas carreras son las que las personas puedan optar por los auxilios económicos. Así que eso sería lo que yo les propongo para que el IFARU se actúe con más rigidez al momento de otorgar los recursos que son de todos los panameños. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al señor Carlos Rubio, ex ministro de Gobierno, por acompañarnos el día de hoy, darnos ese balance sobre el sistema penitenciario y esa nueva ley de aumentar las penas en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga buenos días. Buenos días y feliz viernes. Gracias por la oportunidad.